Londres, 1888. En los oscuros callejones del barrio de Whitechapel, la niebla densa envuelve las calles mal iluminadas mientras un asesino acecha en la noche. 5 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales, son brutalmente asesinadas en un periodo de apenas 10 semanas. Sus muertes no solo sacuden a la capital del Imperio Británico, sino que también dan origen a uno de los mayores misterios de la criminología, la identidad de Jack el Destripador. Este nombre, que llegó en una carta supuestamente enviada por el propio asesino, es hoy sinónimo de terror, misterio y obsesión. Pero, más de un siglo después, aún nos preguntamos, ¿quién era realmente Jack el Destripador? El caso de Jack el Destripador es un rompecabezas que, desde el principio, parecía diseñado para frustrar a las autoridades. A pesar de que los crímenes ocurrieron en una zona específica y en un corto periodo de tiempo, el asesino logró evadir la captura. Las víctimas, todas mujeres vulnerables que vivían en condiciones miserables, fueron asesinadas con una precisión quirúrgica que sugirió un conocimiento avanzado de anatomía. Esto llevó a especular que el asesino podría haber sido un médico, un carnicero o incluso un miembro de la clase alta con acceso a conocimientos médicos. Esta idea, alimentada por el carácter macabro y ritualista de los crímenes, hizo que los tabloides de la época explotaran el miedo colectivo, convirtiendo a Jack el Destripador en el primer asesino en serie verdaderamente mediático de la historia. Entre las teorías más discutidas está la de que el asesino podría haber sido alguien protegido por su estatus social. Uno de los sospechosos más recurrentes es el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Según esta hipótesis, el príncipe habría llevado una doble vida que incluía relaciones ilícitas con mujeres de los bajos fondos de Londres, y sus crímenes habrían sido encubiertos para proteger la reputación de la monarquía. Aunque esta teoría ha sido desacreditada por la falta de pruebas sólidas y los registros de su ubicación durante los asesinatos, continúa capturando la imaginación de quienes creen que los crímenes de Whitechapel fueron el resultado de un complot de la élite. Una carta firmada por Jack el Destripador, enviada a una agencia de noticias, es quizá la pieza más conocida de este caso. En ella, el autor se burla de la policía y asegura que continuará con sus asesinatos. Aunque hay dudas sobre si fue realmente escrita por el asesino, el lenguaje de la carta y su tono desafiante contribuyeron a consolidar la leyenda del Destripador como un ser que no solo mataba, sino que disfrutaba jugando con el miedo de una ciudad entera. Esta correspondencia, junto con otras notas que se atribuyeron al asesino, ha sido analizada por lingüistas y criminólogos en busca de pistas, pero hasta ahora, ninguna ha llevado a un descubrimiento concluyente. Otra de las teorías más fascinantes es la que señala a Manteguio John Druid, un abogado y maestro de escuela que fue encontrado muerto en el río Támesis pocas semanas después del último asesinato atribuido al Destripador. Druid era conocido por tener problemas mentales y por frecuentar las zonas donde ocurrieron los crímenes. Aunque su muerte se declaró suicidio, su perfil psicológico y la coincidencia temporal con el fin de los asesinatos han hecho que muchos lo consideren un sospechoso plausible. Sin embargo, no existen pruebas directas que lo vinculen con los crímenes, lo que mantiene abierta la puerta a otras posibilidades. El caso de Jack el Destripador no solo desafió a la policía victoriana, sino que también marcó el inicio de la criminología moderna. Las técnicas de investigación que se utilizaron en su búsqueda, aunque primitivas en comparación con los estándares actuales, sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el análisis forense. Sin embargo, también revelaron las limitaciones de una fuerza policial abrumada por la presión pública y la falta de recursos. El fracaso en capturar al asesino hizo que se escribieran ríos de tinta sobre los errores y las oportunidades perdidas, consolidando la percepción de Jack el Destripador como un genio criminal que siempre estuvo un paso por delante de sus perseguidores. Si te está gustando este análisis profundo sobre el caso de Jack el Destripador, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario. Tu apoyo es crucial para seguir explorando los grandes misterios de la historia y el crimen. Uno de los sospechosos más intrigantes y menos conocidos es George Chapman, nacido como Seweryn Klosowski en Polonia. Chapman era un barbero y peluquero que emigró a Londres y que, años después de los asesinatos de Whitechapel, fue condenado por envenenar a 3 de sus esposas. Lo que lo convierte en un candidato interesante es su proximidad geográfica a los crímenes y su comportamiento perturbador hacia las mujeres. Chapman tenía habilidades médicas rudimentarias debido a un aprendizaje en farmacopea y cirugía menor, lo que encajaría con el perfil de alguien capaz de realizar las brutales mutilaciones de las víctimas. Aunque el modus operandi de Chapman, el envenenamiento, difiere del de Jack el Destripador, algunos expertos en criminología sugieren que pudo haber cambiado sus métodos para evitar ser capturado. Fue George Chapman el hombre tras la sombra del Destripador, perfeccionando después sus macabros talentos como asesino en serie.
Francis Tumbletti era un médico autodidacta y charlatán de origen estadounidense que vivió en Londres durante los crímenes de Whitechapel. Tumbletti era conocido por su aversión extrema hacia las mujeres, a las que describía como inferiores en conversaciones públicas. Además, mantenía una extraña colección de úteros humanos preservados en frascos, lo que llevó a muchos a especular que tenía un interés mórbido en el cuerpo femenino. Aunque fue arrestado en Londres por cargos menores durante el periodo de los asesinatos, consiguió fugarse a Estados Unidos antes de que pudiera ser vinculado de manera definitiva a los crímenes. Su carácter teatral, su odio hacia las mujeres y su conocimiento médico básico lo convierten en un sospechoso inquietante, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. ¿Podría Tumbletti haber sido un asesino misógino que huyó justo a tiempo para evitar ser atrapado? Aaron Kosminski es quizás uno de los sospechosos más mencionados en las investigaciones modernas sobre Jack el Destripador, especialmente debido a su proximidad a las escenas del crimen y su historial de inestabilidad mental. Kosminski, un inmigrante polaco que trabajaba como barbero, fue internado en un asilo psiquiátrico poco después de los asesinatos debido a su esquizofrenia. Documentos policiales de la época sugieren que Kosminski era sospechoso, pero la falta de pruebas sólidas impidió su arresto. En años recientes, pruebas de ADN extraídas de un chal que supuestamente perteneció a una de las víctimas, Catherine Edoves, arrojaron coincidencias con los descendientes de Kosminski, lo que avivó el debate. Sin embargo, los expertos han cuestionado la validez de estas pruebas debido a la contaminación y las limitaciones tecnológicas. ¿Era Aaron Kosminski un asesino brutal que se escondía bajo la apariencia de un humilde barbero, o simplemente un hombre enfermo señalado injustamente por las circunstancias? Algunos teóricos han planteado la posibilidad de que Jack el Destripador no fuera un hombre, sino una mujer. Esta hipótesis, conocida como la teoría de Jill el Destripador, sugiere que una asesina podría haber utilizado su género como una forma de evadir sospechas. En una época en la que las mujeres eran vistas como cuidadoras y figuras inocentes, es plausible que una mujer que viviera o trabajara en Whitechapel pudiera moverse sin levantar sospechas. Aunque esta teoría no ha ganado tanto apoyo como otras, plantea preguntas interesantes sobre los prejuicios que pudieron haber influido en la investigación original. En este aspecto, la sospechosa número 1 es Lizzie Williams, la esposa del famoso ginecólogo Sir John Williams, quien también ha sido considerado sospechoso en ciertos círculos. Lizzie, una mujer de alta sociedad, vivió en Londres durante el periodo de los asesinatos, y según algunos relatos, sufría de una fuerte inestabilidad emocional y una obsesión enfermiza por la maternidad, especialmente después de descubrir que era estéril. Algunos teóricos sugieren que el odio de Lizzie hacia las prostitutas podría haber sido motivado por celos hacia su capacidad para concebir, un sentimiento que habría desencadenado un comportamiento extremo y violento. Lo que hace intrigante esta hipótesis es que Lizzie Williams no dejó rastros sospechosos visibles en la época, y como mujer, habría sido menos propensa a levantar sospechas en los callejones oscuros de Whitechapel, donde los hombres solían ser los principales sospechosos. Aunque no existe evidencia sólida que la vincule directamente con los crímenes, algunos puntos curiosos, como la mutilación focalizada en los úteros de las víctimas, han llevado a especulaciones sobre un móvil relacionado con su propia incapacidad para ser madre. ¿Podría Lizzie haber cometido los asesinatos como una retorcida forma de venganza o desesperación? ¿O es esta otra teoría que añade un giro aún más desconcertante a este eterno misterio? El caso también ha dado lugar a teorías más oscuras y conspirativas, como la idea de que los crímenes fueron cometidos por más de una persona. Según esta hipótesis, Jack el Destripador podría haber sido un grupo de asesinos que actuaron bajo un mismo modus operandi para sembrar el terror. Esta teoría se apoya en las inconsistencias entre los crímenes, como la diferencia en el grado de mutilación de las víctimas, que algunos interpretan como indicios de múltiples autores con diferentes niveles de habilidad o propósitos. Otro misterio que rodea el caso es el impacto cultural que tuvo más allá de los asesinatos. Jack el Destripador no solo marcó un antes y un después en la criminología, sino que también dejó una huella imborrable en la literatura, el cine y la cultura popular. Desde novelas hasta películas y series de televisión, el Destripador ha sido reinventado y reinterpretado innumerables veces, convirtiéndose en una figura mítica que trasciende los hechos históricos. Pero esta constante reinvención también plantea una pregunta inquietante. ¿Hemos mitificado tanto al asesino que hemos perdido de vista a las verdaderas víctimas y el horror de sus crímenes? Gracias por acompañarnos en este viaje por el Londres victoriano y el enigma de Jack el Destripador. No olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir este vídeo con quienes disfrutan explorando los misterios más oscuros y fascinantes de la historia.